¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la época del Renacimiento y del Barroco. Vamos a mencionar algunas características representativas del Renacimiento. Vamos a mencionar también algunas características del Barroco y luego hablaremos sobre William Shakespeare y Romeo y Julieta. Y también un poco de las églogas de Garcilaso. Así que comenzamos. Recuerden que tanto el Renacimiento y el Barroco ya están dentro de la literatura moderna, ¿no? Recuerda que el Renacimiento aparece en Italia, Florencia, y una de sus manifestaciones representativas se da gracias a la base que es el humanismo. Cultural que surgió en Europa durante los siglos XV y XVI supuso el renacer de los valores e ideales clásicos después de la Edad Media. Recuerda que el siglo XVI será la etapa del apogeo del Renacimiento. Durante esta época empiezan a producirse una serie de cambios y descubrimientos que anunciaban el fin de la Edad Medieval y daban paso a la modernidad. La aparición y consolidación de nuevos estados europeos, los viajes transoceánicos entre Europa y América, el ascenso de la burguesía, que puso fin a los estamentos del feudalismo. Así fue como se desarrollan los ideales del movimiento humanista, una nueva forma de pensar que rompe con la visión medieval del mundo. Entonces, el Renacimiento va a ser un movimiento cultural que va a retornar a los clásicos grecolatinos, o sea, los autores de Grecia y de Roma. ¿Ya? Recuerda entonces estos detalles del Renacimiento, ¿no? Como estamos observando aquí en esta pintura, ¿no? Hay un sentido de la concepción renacentista, la visión antropocéntrica, el retorno a la figura de lo clásico. Por ejemplo, estamos observando cómo se está representando a Dios. Recuerda, se está utilizando un cuerpo humano, ¿no? La representación de lo humano dentro de esta pintura. En la época medieval recuerda que era casi imposible darle un rostro a Dios, ¿no? En la época medieval. Recuerda que Dante cuando quiso de pronto describir el rostro de Dios no pudo, ¿no? Porque la luz lo cegó, ¿no? La luz inminente, ya que en la época medieval era como una herejía, ¿no? En cierta medida, darle un rostro humano a esta divinidad, ¿no? En cambio, en el Renacimiento, producto del el retorno a los componentes clásicos, sí va a ser posible esta visión, ¿no? Darle un rostro humano. Incluso este rostro en esta pintura, este rostro del Dios cristiano, va a tener estas nociones de la literatura clásica, por ejemplo, la concepción de Zeus, ¿no? Entonces recuerda cómo se está manifestando estos elementos dentro del Renacimiento, ¿no? Hay una ruptura con el pensamiento medieval. Recuerda que la base fundamental a esta visión del Renacimiento va a ser el humanismo, ¿ya? Bien, entonces ahí estamos observando estos detalles, ¿no? Ahora, entre las características que se está manifestando en el Renacimiento, ¿cuáles son? La base del Renacimiento es el humanismo. Recuerda que el humanismo buscaba eh, analizar, repensar todos los componentes clásicos, ¿no? Entonces, ese va a ser un elemento importante. Se observa el antropocentrismo que reemplaza a la visión teocéntrica de la literatura medieval.
Antes Dios era el centro de todo, ahora es el centro, el ser humano, y por tanto las obras van a girar en torno a expresar esta noción de lo humano, ¿no? De la condición humana, de las pasiones, ¿no? La reflexión sobre estos aspectos. Se da también el equilibrio entre la forma y el fondo. Cuando hablamos, en el caso del equilibrio entre forma y fondo, recordemos, la forma es la estructura, ¿ya? La forma es la estructura. ¿Qué herramienta se utiliza para construir una historia, ¿no? ¿Qué tipo de narrador o qué tipo de estrofa? ¿A qué género pertenece? ¿A qué especie? ¿No? ¿Qué tipo de personaje se utiliza? Etcétera, etcétera. Esa es la forma, ¿no? Cómo se construye la historia. Y el fondo, ¿ya? El fondo va a ser el contenido de la obra, el mensaje, el tema. Entonces, dentro de la literatura del Renacimiento va a haber un equilibrio entre cómo se construye la historia y el contenido de esa historia. Tiene que haber un punto medio, una armonía. Y esa búsqueda de armonía y equilibrio será el gusto por la belleza estética. Otro elemento, otro elemento importante es el culto a la razón. En el caso de la ilustración, ¿no? O en el caso de la pintura, están observando también una vez más, ¿no? Esta noción de los elementos grecolatinos. El culto de la razón se observa también dentro de la literatura porque la razón va a regular las emociones, ¿no? La razón va a ser un elemento fundamental que va a equilibrar, ¿no? Que va a regular las emociones. Cuando las pasiones empiezan a desbordar en las obras, vamos a encontrar algunos personajes que van a tratar de equilibrar estas emociones, ¿no? Por eso que hay un culto a este elemento de la razón que proviene de los clásicos grecolatinos. Y también hay un amor a la naturaleza, un acercamiento a la naturaleza desde el plano intelectual. En este periodo vamos a encontrar algunos tópicos. Los tópicos son temas recurrentes, tópicos o temas recurrentes. Y eso es lo que se va a desarrollar aquí, ¿no? Tópicos o temas recurrentes. ¿Ya? ¿Cuáles son? Tenemos algunos, ¿no? Mencionados aquí. Carpe diem, el Beatus Sile, el Locus Amenus son temas que provienen de la literatura clásica. Mientras que el tópico del amor, el tópico del destino, van a ser dos temas que se desarrollan en la época del Renacimiento, porque tienen un poco de diferente la noción del amor con relación a la literatura medieval, por ejemplo, en el dulce estilo nuevo, ¿no? Hay una diferencia entre la concepción del amor dentro de la noción del Renacimiento con el dulce estilo nuevo. O el destino dentro de la visión renacentista con la visión clásica, ¿no? En cambio, el Carpe Diem, el Beatus Sile y el Locus Amenus son temas que provienen de los clásicos y que los autores del Renacimiento van a realizar, ¿no? El Carpe Diem es aprovecha el momento, el ahora, tu juventud, aprovecha el instante, ¿no? Ese es el Carpe Diem. Recuerda que el tópico quiere decir tema recurrente, ¿no? O sea que se va a utilizar constantemente en la poesía o en la narrativa, ¿no?
Bien, carpe diem. Aprovecha el momento, el ahora, aprovecha tu juventud. El Beato Sile es la dicha de estar en un lugar apacible. Por eso que vamos a encontrar un elogio de la vida del campo, elogio de la vida campestre. El ser humano cansado del trajín de la vida cotidiana anhela la vida sosegada y sencilla en armonía con la naturaleza. Por ello se elogia la vida campestre del pastor. Hay un contraste entre la ciudad, ¿no? La ciudad que de pronto es caótica, con la naturaleza, ¿no? Con la vida campestre, ¿no? Que es idílica. Entonces el Beato Sile se elogia la vida del campo, ¿no? Se muestra las sensaciones que uno siente al estar en un lugar apacible. Y el lugar ameno, el paisaje se presenta como armónico y bello. Se pone de relieve la atmósfera bucólica relativa al campo y a los pastores. En el lugar ameno se describe el espacio de la naturaleza. Entonces, en el lugar ameno se describe el paisaje de forma armónica, ¿no? Un paisaje bucólico, ¿no? Mientras que en el Beato Siles se elogia la vida del campo. En el caso del tópico del amor, vamos a encontrar que el amor va a reflejar la belleza absoluta que contribuye a la armonía del universo. Entonces aquí se observa tanto la amada como el amado se complementan y conforman un todo, generan una armonía, ¿no? Esto puede generar incluso lograr superar a la muerte, ¿no? O sea, la muerte no va a poder romper esta unión. Por eso que cuando uno de ellos muere, la otra persona o puede morir también, ¿no? O sea, suicidarse para reencontrarse más allá de la muerte, o de pronto la persona queda esperando la muerte porque sabe que cuando la muerte ha de llegar, ¿no? Van a poder encontrarse. Así que ahí te das cuenta esa concepción del amor que se ve reflejado aquí, ¿no? Eso lo podemos encontrar en Romeo y Julieta, ¿no? La concepción del amor dentro de la visión renacentista. O de pronto en las églogas, ¿no? De Garcilaso de la Vega. Nemoroso, que sufre la ausencia de su amada Elisa, solamente espera la llegada de la muerte, ¿no? Y por eso que la naturaleza empieza a desfallecer, ya que su amada no está. No se genera una armonía, ¿no? Más bien una desolación. Entonces él anhela, añora que en un momento determinado llegue la muerte para que pueda encontrarse con su amada Elisa. Y en el caso de Romeo y Julieta, cuando uno de ellos cree que el otro muerto, recuerda que busca, ¿no? El suicidio para reencontrarse, ¿no? Y poder ser felices, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de la concepción del amor dentro de la literatura del Renacimiento. Otro elemento es el destino. Ustedes bien saben que el destino dentro de la concepción clásica no se podía cambiar, ¿no? El destino tarde o temprano se cumplía, ¿no? Y los seres humanos éramos presas del destino. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede en el Renacimiento? Sucede que de pronto la concepción del destino varía en el Renacimiento. Y por tanto aquí el destino sí puede variar, ¿no? Dice, el destino se impone frecuentemente sobre la voluntad del hombre, pero el ser humano sí tiene la posibilidad de enfrentar al destino a diferencia de la concepción grecolatina.
¿no? Aquí sí puede cambiar, sí puede variar el destino. Pero en el caso de la literatura clásica, recuerda que el destino era inminente, ¿no? No podía cambiar. Tarde o temprano se desarrollaba, ¿no? Pero aquí sí. Muy bien. Esas son entonces algunas características ya de la concepción del Renacimiento, ¿no? Tanto, ¿no? Los tópicos como las características de esta visión de renacentista. Ahora, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre el Renacimiento? Todo claro, muy bien. ¿Qué autores podemos encontrar dentro de la postura del Renacimiento? Tenemos a Garcilaso de la Vega con la obra Églogas, tenemos a Fray Luis de León con su obra A la vida retirada, Ludovico Ariosto con la obra Orlando Furioso, Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe, entre otros, ¿no? Incluso William Shakespeare también está dentro de esta postura del Renacimiento, ¿no? Recuerda que William Shakespeare es un autor en transición. Se nutre del Renacimiento como también del Barroco, ¿ya? Siguiente punto, el Barroco, siglo XVII. En el Barroco podemos encontrar a estos autores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a William Shakespeare con su obra Hamlet. Tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra con la novela representativa de España, Don Quijote de la Mancha, ¿no? La primera parte se publica en 1605 y la segunda parte en 1615, ¿no? Tenemos a Lope de Vega con su obra El arte nuevo de hacer comedia, o también Fuentevejuna, que se publica en 1619, ¿no? En el caso de la poesía, recuerda que Lope de Vega es representante del teatro, aunque también ha escrito otras obras, ¿no? Aparte de obras teatrales, también escribió poesía y novelas. Y en el caso de la poesía, tenemos a Luis de Góngora, Fábula de Polifemo y Galatea en 1613, o también tenemos a eh, Francisco de Quevedo, ¿no? Que también escribió novela picaresca, Francisco de Quevedo con la obra La vida del Buscón, ¿no? En La vida del Buscón llamado Don Pablos, en 1626. En el teatro también tenemos a Calderón de la Barca con La vida es sueño, ¿no? En 1635, o El Gran Teatro del Mundo en 1655. Y en el caso de la pintura, podemos encontrar a Diego Velázquez, un pintor español, que tiene esta obra Las Meninas en 1656, ¿no? Entonces ahí está, hemos puesto más autores del barroco español, ¿no? A diferencia de William Shakespeare, que no es un autor español, pero pertenece al barroco, ¿ya? Entonces el barroco en el siglo XVII se desarrolla en el reino de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, ¿no? En España. Bien, el barroco recuerda que va a ser una manifestación que surge en Italia, pero vamos a encontrar mayor repercusión en España. Por eso que hemos mencionado más autores españoles, ¿ya? Periodo artístico y cultural que tuvo lugar en Europa desde el siglo XVII y principios del siglo XVIII. Se inicia en Italia e influencia en todas las artes. Supuso una renovación y un movimiento social marcado por crisis económica, la ruptura de ideales y el asentamiento del malestar general. Se caracteriza por una elevada ornamentación, abundancia de detalles,
exacerbación de recursos literarios, como la metáfora o el hipérbaton, que dieron como resultado textos complejos. Quiere decir que en el barroco vamos a encontrar un pequeño alejamiento a los postulados clásicos grecolatinos. No vamos a encontrar entonces una visión óptima de la vida, sino más bien una visión pesimista y producto del contexto que se está viviendo, ¿no? Marcado por la crisis económica, la ruptura de ideales, el asentamiento del malestar general, ¿no? La crisis en la iglesia también, en la monarquía, y todo eso va a contribuir a esta mirada pesimista dentro del barroco. Recuerda que hay una visión pesimista producto de este contexto que se está viviendo, ¿no? Se da un desequilibrio entre la forma y el fondo. Ahora, ¿por qué hay un desequilibrio entre forma y fondo? Sucede que la forma, recuerda que era la estructura, el lenguaje, ¿no? Y el fondo era el contenido, ¿no? Ya sea el tema o el mensaje. En el barroco se le va a dar mayor importancia a la forma, o sea, a la estructura, por eso que se complejiza, ¿no? Va a dar mayor importancia al lenguaje, el lenguaje complejo. Y eso da consigo un desequilibrio, porque al tener mayor importancia a un elemento y se deja de lado el otro, entonces vamos a encontrar un desequilibrio, ¿no? Un elemento no armónico. En cambio, en el Renacimiento era una armonía, recuerda, ¿no? En cambio, en el barroco no hay esa armonía, hay un desequilibrio. Por ello se va a complejizar la forma, la estructura, el lenguaje. Luis de Góngora es un claro ejemplo de la noción de la complejidad del lenguaje o de la forma, ¿no? Otra característica del barroco es el uso del contraste. Cuando hablamos del contraste, quiere decir dos elementos que se oponen, ¿no? Y que están en constante enfrentamiento. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en la obra Don Quijote de la Mancha, donde Don Quijote representaría el idealismo y Sancho Panza el materialismo. Son estas dos concepciones, el idealismo y el materialismo, opuestas, son dos elementos opuestos que generan un contraste dentro de la obra, ¿no? Y el contraste genera un elemento de eh, movimiento, ¿ya? Entonces ahí está un ejemplo del uso del contraste, ¿no? El contraste de pronto entre el poder magnánimo de los reyes católicos y el contraste con el poder autoritario del comendador de Fuentevejuna, ¿no? En la obra teatral de Lope de Vega Fuentevejuna, ¿no? Otra vez el contraste, ¿ves? El barroco, pese a alejarse de la concepción grecolatina, todavía va a utilizar las referencias mitológicas. Va a tener una preferencia por lo extraño, lo extravagante y lo oscuro. También vamos a encontrar una exageración, ¿no? Porque el barroco busca adornar, ¿no? Es un movimiento que le gusta adornar mucho, adorna mucho el lenguaje, ¿no? Vamos a encontrar un recargo formal. Podemos encontrar aquí la pintura de Velázquez, donde se observa los colores opacos, oscuros, tenues, ¿no? A diferencia de los colores claros que veíamos en las pinturas del Renacimiento.
¿no? Entonces ahí te das cuenta la visión del barroco, la diferencia con la visión renacentista, ¿ya? Son dos posturas distintas. El barroco se va alejando poco a poco de los postulados clásicos, ¿no? Aunque todavía conserva las referencias mitológicas. Teniendo en cuenta tanto el Renacimiento como el Barroco y también algunos de sus representantes, ahora sí podemos mencionar algunas palabras sobre William Shakespeare. Recuerda que William Shakespeare es un autor en transición. William Shakespeare es creador de arquetipos o caracteres humanos. Va a ser una de las características fundamentales de William Shakespeare, ¿no? Creador de arquetipos o caracteres humanos. Dentro de sus obras vamos a encontrar que los personajes son arquetípicos, ¿no? Van a representar alguna cualidad, algún elemento humano. Por eso que sus obras destacan y pasan de generación a generación, porque se observa el lado humano de los personajes, ¿no? Por ello profundizan las pasiones humanas. Recuerda que obras como Romeo y Julieta muestra la pasión juvenil, Otelo muestra los celos enfermizos, Hamlet, la duda y la venganza, ¿no? Macbeth, la ambición, el Rey Lear, la paternidad, ¿no? Entre otras obras, ¿no? Entonces ahí se observa estas pasiones humanas, ¿no? Que se ven, que se muestran a través de estos personajes. Es considerado el cisne de Avon. Bueno, se le menciona cisne a todo aquel que tiene un lenguaje poético. Recuerda que William Shakespeare va a tener esa utilización de un lenguaje poético, ¿no? Marcado por muchas figuras literarias como la metáfora, la hipérbole. Y Avon es el lugar de procedencia, por eso se le menciona a William Shakespeare como el cisne de Avon. Él ha escrito tanto obras teatrales, comedias, tragedias, también dramas históricos, y en el caso de la poesía, ¿no? Tiene obras como sonetos o Venus y Adonis. Va a utilizar diferentes herramientas teatrales, entre ellas va a utilizar, por ejemplo, la ironía teatral, va a utilizar el teatro dentro del teatro. Ahora, esta técnica del teatro dentro del teatro se va a utilizar en Hamlet, ¿no? Por ejemplo, también podemos encontrar el monólogo interior o el soliloquio, ¿no? Que va a ser constante en la obra de Shakespeare, ¿no? El soliloquio ayuda a que el oyente, el espectador o el lector pueda conocer lo que acontece en el personaje en su mundo interior.
Este autor se nutre del Renacimiento y el Barroco. Recuerda que el Renacimiento, por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? Tiene muchos componentes renacentistas, como por ejemplo el uso del coro, ¿no? La presencia del personaje que utiliza el elemento de la razón, ¿no? Entre otros. Mientras que la obra Hamlet tiene más elementos del barroco, ¿no? Como su lenguaje más sofisticado, ¿no? Una estructura un poco más eh, desarrollado dentro de la obra. William Shakespeare va a desarrollar su producción literaria, ¿no? Pero las obras que va a publicar en algunas de estos casos no van a ser historias que él ha escrito o que él ha inventado, ¿no? Sino más bien van a ser adaptaciones de obras ya difundidas, ¿no? No es un autor original, ¿no? Y eso lo podemos observar en el caso de Crimen, Romeo y Julieta, ¿no? Porque la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare ya había sido traducida, ¿no? En otros idiomas, y además eh, la obra Romeo y Julieta, ¿no? Ya se había utilizado con otros autores, ¿no? Lo que hace William Shakespeare es adoptar, ¿no? Algunas posturas, algunos personajes, darle mayor vitalidad a algunos sucesos y contar una nueva historia sobre Romeo y Julieta. Entonces recuerda esos detalles, ¿no? William Shakespeare, por ejemplo, en Hamlet también, ¿no? Se nutre de esta obra de Saxo Grammaticus sobre la enciclopedia danesa, en Romeo y Julieta de Matteo Bandello. Y a su vez Matteo Bandello se nutre de otro autor que había sacado ya esta historia, ¿no? De Luigi da Porto, ¿no? Y a su vez, Luigi da Porto también se nutre de otro autor, ¿no? Que se había publicado esta historia en la época medieval, ¿no? Entonces, la historia de Romeo y Julieta ya era conocida, ¿no? Era una historia, bueno, es una historia que proviene de la época medieval, una leyenda medieval muy conocida. Incluso algunos señalan que esta historia, esta leyenda medieval, tiene un antecedente en el mito romano, ¿no? Dentro de la obra Las Metamorfosis de Ovidio. Incluso hay un mito, ¿no? Que habla un poco sobre algunos sucesos que se parecen mucho, ¿no? A la historia de Romeo y Julieta. El mito era de Píramo y Tisbe, ¿no? Que aparecen en las Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Por acá nos dice, profesor, ¿y qué tanto cambió la historia de Romeo y Julieta con respecto a la original? ¿Tiene la misma trama y el final? Sí. La historia va a tener el mismo suceso, ¿no? O sea, dos jóvenes que se enamoran, que son de dos casas contrarias y que producto del odio desmedido de estas dos familias van a buscar alguna alternativa, pero que por desgracia llegará la muerte, ¿no? Que intentará reconciliar estas dos familias. O sea, la trama es la misma, ¿ya? O sea, la sinopsis es la misma para todas estas historias. Lo que va a variar, va a cambiar, es la intensidad, cómo se muestra algunos sucesos, ¿no? Por ejemplo, en algunas de estas adaptaciones no se habla sobre la tristeza de Romeo, ¿no? O sea, no se habla sobre la tristeza de Romeo, sobre Rosalía, por ejemplo, ¿no?
¿ya? En otros se ahonda un poco más esta tristeza, esta desolación de Romeo eh, por el amor que siente hacia Rosalía, ¿no? En otras historias o en otras adaptaciones no está la presencia de la nodriza como personaje, ¿no? O la presencia de Benvolio, ¿no? Que es el primo de Romeo. En otra adaptación, Teobaldo no tiene tanta relevancia, ¿no? No hay mucha noción de las pasiones. Por ejemplo, en la historia de Mateo Bandello, no hay mucha relevancia en estos elementos pasionales que motivan a los personajes a realizar diferentes actos, ¿no? Y no hay esa carga poética en el lenguaje, ¿no? Como sí vamos a encontrar en William Shakespeare, ¿no? Entonces vamos a encontrar diferentes ya momentos o sucesos, pero la trama en general no varía, ¿no? La trama en general no varía, ¿no? Va a seguir el odio, va a seguir esta historia de los jóvenes que se enamoran, ¿no? Que buscan cambiar esta situación intentando casarse clandestinamente, pero que no van a lograr, ¿no? No van a conseguir. Al final van a tener que llegar la muerte inminente para estos dos jóvenes y las familias se reconciliarán. Entonces la historia no va a cambiar en ese sentido, ¿no? Lo que variará sí solamente son algunos aspectos. Sí, en aquellas épocas, tanto mira, en la época del medioevo, en la época medieval, la época del Renacimiento, ¿no? Más todavía en la época medieval era como que un elogio, ¿no? ¿Ya? Ser imitado, ¿no? Era un elogio en cierta medida. O sea, la imitación o la adaptación no era mal visto, ¿no? Porque incluso en la época medieval o incluso antes de la época medieval no había esta noción de la apropiación de tu propia obra. O sea, no había esta noción de los derechos de autor, ¿no? O sea, la historia estaba dada y uno podía realizar, si de pronto deseaba, una continuación de la obra que ya se había publicado de otro autor, o de pronto hacer una adaptación libre, ¿no? De aquellas obras que ya se habían publicado, ¿no? Entonces no era mal visto eso. Lo que sí era mal visto en cierta medida es la, la poca trascendencia de esa adaptación, de esa imitación, ¿no? O sea, si vas a adaptar algo, si vas a imitar algo, ¿no? Esa imitación tiene que sobresalir, ¿no? Entonces se veía mal de pronto que una historia que se realizase, ¿no? No despegue, ¿no? Porque normalmente se tenía miedo más bien en el sentido de la originalidad, ¿no? Una obra original de pronto podía no gustarle al público, no podía gustarle a los lectores, ¿no? Y mejor era adaptar una historia ya conocida, ¿no? Por eso que no había mucho esa noción de derechos de autor. Poco a poco, ¿no? Ya va a aparecer esta concepción, justo en este contexto del Renacimiento, con el tema de la imprenta, ¿no? Poco a poco ya se va a darle mayor sentido a las obras de los autores, ¿no? O sea, el sello personal del autor, ¿no? Con el Renacimiento y el Barroco. Y por eso que ya muchos autores van a buscar un sentido de originalidad, van a buscar nuevos temas, ¿no? Ese acercamiento a los clásicos poco a poco ya van a tener como modelo a seguir, pero van a construir nuevas historias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Píramo y Tisbe, si de pronto esta historia de Píramo y Tisbe, que era un mito clásico, eh, parece mucho, parece muy cerca a Romeo y Julieta, ¿no? Píramo y Tisbe eran dos jóvenes que se habían enamorado, pero por desgracia los padres de Píramo y Tisbe se odiaban, ¿no? Se odiaban a muerte los padres, ¿no? De Píramo y Tisbe. Por eso que se prohibía que estos puedan encontrarse. Así que Píramo y Tisbe deciden un día escapar, ¿no? Escapar de sus padres, ¿no? Escapar de todo este odio
con la intención de ser felices, ¿no? Así que planean salir y encontrarse en un lugar específico, ¿no? Y cuando ellos avanzan, ¿no? Llegan, una de estas personas, la amada, ¿no? Ha llegado al lugar, pero no lo encuentra, ¿no? Más bien encuentra un león o a un animal feroz, ¿no? Y la joven se esconde, ¿no? Pero se le cae su velo, ¿ya? Así que se esconde la joven y se cae su velo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto el joven cuando llega observa que este animal estaba jugando con el velo estaba desgarrado e incluso había sangre. Y entonces el joven pensó que había llegado muy tarde, ¿no? Al encuentro con su amada y producto de esa tardanza, ¿no? Su amada fue devorada por el león. Así que el joven, triste, desolado, decide suicidarse para que pueda al fin reencontrarse con su amada. Su amada, que estaba escondida esperando la llegada de su amado, retorna al lugar y se da cuenta, se percata que su amado se había suicidado, pensando, ¿no? Que ella había muerto, producto del velo, todo eso, ¿no? Así que ella, al observar todo esto, decide entonces suicidarse con una daga. Y luego los padres, al enterarse de este suceso, ¿no? Al darse cuenta que producto del odio sus dos hijos murieron, deciden reconciliarse en cierta medida, ¿no? Los dioses se compadecen por el amor de Píramo y Tisbe, ¿no? Entonces, en este mito, obviamente que lo he contado rápido, ¿no? Ahí te das cuenta algunos sucesos que se parecen mucho a Romeo y Julieta, ¿no? Este mito es anterior a la leyenda de Romeo y Julieta, ¿no? Porque este mito es en la época clásica, ¿no? En cambio, Romeo y Julieta está en la época medieval, ¿no? Entonces, posiblemente Romeo y Julieta haya sido una especie de adaptación de este mito de Píramo y Tisbe, obviamente que adaptándolo a los sucesos más contemporáneos para esa época, ¿no? Los sucesos medievales, ¿no? Romeo y Julieta de William Shakespeare trasciende porque en esta obra se va a observar los elementos humanos, ¿no? Las nociones humanas que van a llevar a la tragedia, ¿no? La obra pertenece al género dramático, especie tragedia. Está estructurada en 5 actos. Esta obra se utiliza tanto la prosa como el verso, por eso que vamos a encontrar el elemento poético dentro de la historia, ¿no? Hay un lenguaje poético muy importante dentro de la obra. Los escenarios van a ser tanto Verona como Mantua, pero el escenario principal va a ser Verona. Mantua va a ser el lugar donde Romeo, recuerda, va a ser desterrado, ¿no? Se va a dar una pugna entre el odio y el amor. Este enfrentamiento entre el odio y el amor, al final triunfará el amor, ¿no? Y esto producto también de la noción de la razón, porque recuerda que estamos en una época donde se está dando el mayor importancia a la razón, ¿no? Estamos con influencia del Renacimiento. Y por eso que en la obra Romeo y Julieta se muestra cómo las pasiones desbordantes pueden generar tragedia, pueden generar elementos funestos. Y por eso que se condena estos elementos irracionales, como el odio desmedido, un elemento irracional que lleva a la tragedia, como esta pasión desenfrenada de los jóvenes, ¿no? Que lleva también a la tragedia. Entonces al final, ¿no? La razón prevalece y por eso que los padres aceptan su error, se dan cuenta de lo que han cometido, que este odio desmedido, que esta pasión desenfrenada lleva a males sucesos y por eso que deciden reflexionar y reconciliarse. Y ahí te das cuenta la carga, la noción renacentista aquí, porque al final lo que va a triunfar va a ser la razón. Porque si no, los padres seguirían enfrentándose y odiándose a muerte, ¿no?
tras la muerte de sus hijos, seguirían odiándose aún más, ¿no? Y culpándose unos a otros, ¿no? Pero la pasión no logra superar esto, ¿no? Más bien la razón logra generar una calma entre estas dos grandes familias, ¿ya? El tema central recuerda que es la pasión juvenil. Bien, la obra, recuerda, la historia nos habla de dos grandes familias que se odian a muerte, ¿no? Los Montesco y los Capuleto. Los Montesco está desarrollado por Romeo Benvolio. Recuerda que Romeo es hijo del señor Montesco. Benvolio es el primo de Romeo. En el caso de los Capuleto está Julieta, la hija del señor Capuleto, Teobaldo, que es el primo de Julieta, Rosalía, que es la prima de Julieta que se va a mencionar, mas no va a aparecer en la obra, solamente se va a mencionar, ¿no? Y está, por ejemplo, el conde Paris, que es el pretendiente de Julieta, Mercucio, que es el mejor amigo de Romeo, Fray Lorenzo, que es el que escucha los lamentos de Romeo constantemente sobre Rosalía, ¿no? Sea el señor Capuleto, el señor Montesco, la nodriza, Baltasar, que es el criado de Romeo, entre otros personajes, ¿no? La historia empieza cuando los Montesco y los Capuleto van a enfrentarse verbalmente y están a punto de generar un enfrentamiento en armas. Sucede que todo empieza cuando los criados de los Montesco y los Capuleto, ¿no? Están insultándose, ¿no? Verbalmente. Y en uno de ellos dice, tú eres criado de una familia que no es noble, le dice, ¿no? No, mi familia, la familia donde yo pertenezco es una familia de nobles. Y el otro dice, no, no eres tan noble como los Capuletos, no eres tan noble como los Montesco. Entonces, los criados ya se odian porque están trabajando en la casa de los Capuletos y los otros criados en la casa de los Montesco. Por ese sentido solamente se odian. Ahí te das cuenta que el odio es tan irracional que incluso los propios criados, que ni siquiera deberían de odiarse, porque uno está trabajando en la casa de los Capuletos y el otro trabaja en la casa de los Montesco, sin embargo, el odio es desmedido que incluso los propios criados odian a los criados de las otras casas. ¿Ya? Por eso que los criados de los Capuletos y los Montescos empiezan a discutir, a enfrentarse y uno que otro quiere sacar su espada para luchar, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que de pronto aparece Benvolio. Benvolio saca su espada, ¿no? ¿Ya? Pero Benvolio dice que ¿para qué van a enfrentarse, no? Tranquilidad. Benvolio viene con la intención de apaciguar a la multitud, ¿no? A los criados. Pero aparece Teobaldo, y Teobaldo es de la casa de los Capuleto. Teobaldo saca la espada y le dice a Benvolio, enfréntate, ¿no? Cobarde Montesco, le dice. Y Benvolio le dice a Teobaldo, ¿pero qué haces, no? Aquí estoy con la intención de apaciguar a la multitud y tú vienes con la espada desenvainada, con la intención, ¿no? De atacarme. Y entonces Teobaldo le dice, a mí no me digas nada, yo no entiendo de esa palabra que es paz, reconciliación, eso no está en mí. Así que enfréntate, le dice, ¿no? Teobaldo es el odio encarnado, ¿no? Odia a los Montesco a muerte, ¿ya? Así que Teobaldo no cree en nada, así que quiere enfrentarse a Benvolio. Y es ahí donde vienen más Montesco, más Capuleto, porque escuchan, ¿no? Los alaridos, ¿no? Muchos jóvenes Capuletos y Montesco. Viene el señor Capuleto, el señor Montesco, viene la señora Capuleto, la señora Montesco, vienen más criados, ¿no? Vienen con espadas, vienen con palos, ¿no? Están a punto de enfrentarse. Así que por un extremo están los Capuleto, por el otro extremo están los Montesco. Si en un momento determinado uno de ellos atacaba, se iba a dar una batalla campal, iba a haber una masacre, ¿no? En Verona. Así que en ese instante, cuando estás observando que las pasiones están desbordándose poco a poco y de pronto va a generar toda una tragedia, aparece el príncipe de Verona.
el príncipe Scala o el príncipe Scalus, dependiendo de la traducción, ¿ya? Y te das cuenta que el príncipe de Verona va a aparecer justo en los momentos donde se está desbordando las pasiones, porque el príncipe Scala o el príncipe de Verona representa esta concepción de la razón dentro de la visión renacentista. Así que el príncipe Scala aparece y realiza una sentencia. Exhorta a todos a dejar las armas, expulsa a todos de este lugar y manda llamar al señor Capuleto y al señor Montesco. Y menciona, ¿no? 3 veces las calles de Verona se han teñido de sangre por sus vanas quimeras, por sus enfrentamientos, por sus enconos. Ahora, a partir de este momento, aquel que realice este enfrentamiento, ustedes serán los culpables. Rodarán sus cabezas, ¿no? Está prohibido a partir de este momento. Esta sentencia eso del príncipe de Verona, ¿no? Que a partir de ese momento no tiene que haber enfrentamientos entre Montesco y Capuleto porque está harto, ¿ya? Porque ya ha habido 3 enfrentamientos y han muerto muchos en Verona. Le dice el señor Capuleto, tú vendrás conmigo, tenemos que conversar algo, y tú, señor Montesco, vendrás al día siguiente a mi despacho. Y se retira el señor Capuleto con el príncipe de Verona. ¿Qué van a conversar? Sucede que el príncipe de Verona es pariente del conde París, y el conde París quiere casarse con Julieta, ¿no? Bien, la cuestión es que ahora se ha quedado el señor Montesco y está hablando con Benvolio, su sobrino. Le dice a Benvolio, ¿no? Eh, Tú que eres muy cercano a mi hijo Romeo, quiero que me averigües algo. Sucede que Romeo está muy triste, desconsolado. He intentado averiguar, pero no he conseguido nada, ¿no? Sé que Romeo está desconsolado, camina, llega al bosque, llora, ¿no? Pero no sé cuál es su padecimiento. Así que por favor, ayúdame, le dice, ¿no? A su sobrino. Y su sobrino le dice, no se preocupe, ¿no? Voy a encontrar a Romeo y voy a buscar la causa de su dolor. Así que el señor Capuleto, perdón, el señor Montesco se retira, ¿no? Y Benvolio se va a encontrar con Romeo. Así que en la siguiente escena encontramos a Romeo y Benvolio que están conversando. Benvolio intenta, ¿no? sacar información a Romeo. Romeo al inicio no desea indicar cuál es su dolor, ¿no? ¿Por qué está padeciendo? Pero luego, al fin, decide hablar. Romeo está perdidamente enamorado de Rosalía, la prima de Julieta. Rosalía es una Capuleto, por tanto, este amor no puede darse, ¿no? Por el odio de las dos familias. Pero Romeo está obsesionado por Rosalía. No ve otra mujer en Verona mejor que Rosalía. Es la mujer más hermosa, dice Romeo, ¿no? No se puede comparar su belleza con las demás mujeres. Porque Benvolio le dice, pero ¿por qué no te olvidas de Rosalía? Rosalía es una Capuleto. Habiendo tantas mujeres en Verona, se te ocurre enamorarte de una Capuleto, ¿no? Pero Romeo le dice que no. Rosalía es una mujer sin igual, ¿no? Se van a retirar Romeo y Benvolio de escena, hablando sobre el amor, y en escena aparece el señor Capuleto con el conde París. El conde París le dice al señor Capuleto, ¿no? Quiero casarme con su hija. El señor Capuleto le dice, es muy joven, mi hija, recién tiene 13, va a cumplir 14, pero es muy joven para que se case. El señor Capuleto, al decirle esas palabras, el conde Párez le dice, pero no se preocupe por la edad, ¿no? En otros reinos a esa edad ya se han casado también. Por eso que vengo a pedirle la mano de su hija, para que usted me concede. El señor Capuleto le dice, pero usted también es joven, quizá puede cambiar de parecer y no deseo que haya una deshonra en mi casa. En todo caso, realizaré una fiesta en su honor, ¿no? Por las palabras que está diciendo sobre mi hija. Y después de esta fiesta, ya hablaremos si acepto o no que usted sea el nuevo esposo de mi hija, ¿no? O el futuro esposo de mi hija. Así que el conde París acepta, ¿no? Le agradece y se retira. El señor Capuleto manda llamar a su criado y le dice a su criado que invite a estas familias que están en aquella hoja, ¿no? Que le está entregando. Se retira el señor Capuleto y el criado empieza a observar la hoja, pero no sabe leer. No le puede decir eso a su amo porque si no lo va a votar. Así que el criado lo que va a hacer es buscar a alguna persona que le ayude, ¿no? A leer lo que dice en la carta
y así poder ir a las familias que necesita invitar a la fiesta. Y en ese momento aparece Romeo y Benvolio. Así que el criado va corriendo donde estos caballeros y le dice, por favor, caballeros, ¿pueden leer esta nota? Y entonces Romeo y Benvolio van a descubrir que hay una fiesta en la casa de los Capuleto. Benvolio le dice a Romeo, vamos. Romeo le dice no. Pero luego Benvolio le dice, va a estar Rosalía. Y Romeo cambia de parecer, ¿no? Por eso que Romeo y Benvolio descubren, ¿no? Se enteran que hay una fiesta en la casa de los Capuleto. Así que Romeo, Benvolio, como también Mercucio, van a ir a la fiesta. Al entrar, Benvolio y Mercucio se separan de Romeo, ¿no? Van por otros espacios, por otros lados. Romeo empieza a caminar de un lugar a otro. Teobaldo se ha dado cuenta que hay un Montesco en su casa, así que va donde su tío, el señor Capuleto, y le dice, tío, hay un Montesco en nuestra casa, ¿me das permiso para expulsarlo, para matarlo? Pero el señor Capuleto le dice, Teobaldo, tranquilízate, no podemos hacer un disturbio. El príncipe de Verona lo ha sentenciado, pero tío, es un Montesco, está irrumpiendo en nuestra casa, ¿no? Se está burlando de nosotros, dice el señor, el Teobaldo, ¿no? El señor Capuleto le dice, mira, si no cumples con lo que estoy mencionando, entonces quien tiene que retirarse eres tú, le dice, ¿no? Y se marcha el señor Capuleto. Teobaldo, molesto, acepta las palabras del señor Capuleto, pero jura vengarse de Romeo. Mientras tanto, Romeo está caminando, observa a una joven, se acerca a esta joven, le agarra de la mano, le da un beso y le dice, si, discúlpame si he profanado tan divino altar, ¿no? O sea, con un beso. Y la joven le dice, el peregrino ha errado, aunque parece devoto, ¿no? Ha errado el camino, pero parece devoto, le dice, ¿no? En otras palabras, le está diciendo que ha besado donde no debería de besar, ¿no? Debería de haber besado en otro lugar. Eso le está diciendo esta joven. Está coqueteando con Romeo. Romeo entiende la indirecta y también empieza a coquetear con esta joven. Así que empiezan a hablar uno tras otro y en un momento determinado Romeo le da un beso en la boca. Como la joven le había dicho que ha errado el camino donde debería de besar, entonces Romeo le da un beso en la boca y le dice, ¿no? Si he profanado tan divino altar una vez más, ¿no? Perdóneme. Y entonces ella le dice, ha quedado la mancha de vuestro pecado. Romeo entonces le menciona, si es así, con este beso borraré esa mancha. Y le da otro beso en la boca, ¿no? Así que la joven le dice, besas muy santamente. Y en ese instante, cuando ambos están mirándose fijamente y cuando ya iban a preguntarse cómo se llaman, de dónde son, porque recuerda que solamente el joven ha ido, le ha dado un beso en la mano, luego un beso en la boca, todavía no se han presentado. Y en ese instante, cuando ya iban a presentarse, aparece la nodriza de Julieta, ¿no? Y aparece también Benvolio. Benvolio va corriendo, ¿ya? Y le dice a Romeo, vámonos, ya está acabando la fiesta. Y la nodriza le dice, te está buscando tu madre, ¿dónde has estado? Le dice a Julieta, ¿no? Y entonces Romeo le dice, ¿quién es la madre de esta joven? Y entonces la nodriza le dice, la madre de esta joven es la señora de esta casa, le dice, ¿no? Mientras está llevando a Julieta. Mientras Benvolio está llevando a Romeo, ¿no? Y entonces ahí descubre Romeo que se ha enamorado de Julieta Capuleto. Y Julieta le pregunta a la nodriza, ¿y cómo se llama ese joven que se está marchando? Y es ahí que Julieta descubre que se ha enamorado de Romeo Montesco. Muy bien. Así se está desarrollando entonces la historia, ¿no? En el siguiente acto, en el acto número 2, Romeo está con Benvolio y con Mercucio, pero ambos se están burlando de Romeo, así que Romeo se retira, ¿no?
Ahora, ¿qué sucede? Romeo empieza a caminar por el jardín de los Capuleto, descubre que alguien está asomándose al balcón, se esconde y aquí Julieta empieza, ¿no? A mencionar todo el amor profundo que siente por Romeo, ¿no? Pero a su vez empieza a señalar también que este amor no puede darse por el odio de las dos familias, ¿no? Como quisiera que Romeo no se apellidase Montesco y que reniegue de su nombre y de su apellido, dice, ¿no? Todo esto dice, así que Romeo está escuchando y en un momento determinado Romeo sale de su escondite y deciden entonces los dos hablar sobre este amor profundo que se sienten. Llega a tal punto de esta conversación que Romeo y Julieta deciden casarse, ¿no? Para cerrar este matrimonio, ¿no? Para cerrar este amor, para consolidar su amor. Romeo le dice entonces, amada Julieta, ve mañana donde Fray Lorenzo y todo va a estar arreglado. Así que de pronto Romeo ha escuchado los lamentos de Julieta. Romeo va a ir ahora donde Fray Lorenzo a pedirle que los case. Cuando Romeo llega donde Fray Lorenzo le dice, ¿qué tan temprano ha llegado usted aquí? Y entonces Romeo le dice, sí, padre, ¿no? Estoy porque herí y fui herido, dice, ¿no? Entonces Romeo le dice, Fray Lorenzo le dice, no te entiendo, Romeo. Estás tan alegre tan temprano, no me digas. Estuviste con Rosalía, le dice, ¿no? Que me perdone Dios por lo que te estoy preguntando. Y entonces Romeo le dice, Rosalía, padre, ese nombre ya no suena en mi corazón. Y entonces Fray Lorenzo dice, haces bien que te hayas olvidado al fin de ella. Pero dime, entonces, ¿por qué estás aquí? Porque me he enamorado, le dice, ¿no? Me he enamorado de la señora de la hija, ¿no? De la señora Capuleto, ¿no? Y entonces ahí, en ese instante, el Fray Lorenzo casi le da un ataque, ¿no? Le dice, por la vida de San Francisco, ¿qué estás diciendo, Romeo? ¿Que estás enamorado? ¿Acaso no te das cuenta? Le dice, ¿no? Hace poco llorabas, ¿no? Venías aquí implorándome todo lo que sucedía por este amor profundo que sentías a Rosalía y ahora vienes a decirme que todo eso ya se ha mudado, que se ha esfumado, ¿no te das cuenta que en tu rostro todavía siguen las huellas de tanto lamento? ¿Acaso no te das cuenta que todavía en el suelo están las lágrimas que el sol no puede todavía secar? Y me dices ahora que amas a otra mujer, le dice, ¿no? Pero padre, usted me dijo que no siguiese enamorado de Rosalía y le hice caso. Entonces el padre le dice, pero no que de pronto que te enamores de otra persona, le dice, ¿no? Y empieza a discutir. Y un momento de pronto le dice, pero padre, ella me ama y queremos casarnos. Entonces ahí Fray Lorenzo piensa, ¿no? Y si de pronto la unión de estos dos jóvenes puede romper ese odio de estas dos familias y decide por tanto aceptar. Está bien. Aceptan entonces, ¿no? Y se da el matrimonio de forma clandestina. Solamente recuerda, Romeo y Julieta se casan, la nodriza es la que sabe sobre este matrimonio clandestino. Así que Fray Lorenzo los casa. En el tercer acto, Romeo ha retornado con Benvolio y Mercucio. Teobaldo está buscando a Romeo. Al encontrarlo, empieza a insultarlo. Romeo le dice a Teobaldo, ¿qué sucede? ¿Por qué me agredes? Le dice, ¿no? Yo no te he hecho nada. Teobaldo le insulta, le sigue insultando y Romeo le dice, Teobaldo, mi corazón es tan inmenso que a partir de este momento ya tus palabras no me hieren el corazón. Es más, te quiero, le dice, ¿no?
No entenderás ahora mis palabras, pero más adelante lo entenderás. Tú y yo somos muy cercanos, Teobaldo. Por eso no puedo agredirte, le dice, ¿no? Y se marcha. Teobaldo se enfurece más, saca la espada, quiere atacar a Romeo, Mercucio interviene, ¿no? Y le dice, ¿cómo vas a atacarlo, no? Primero atácame a mí, le dice, ¿no? Enfréntate. Teobaldo dice, no importa quién sea primero, igual ha de morir. Y en ese instante van a enfrentarse, pero Romeo le dice, por favor, paren, ¿qué están haciendo? ¿No se dan cuenta que el príncipe ha prohibido este enfrentamiento? No hay que hacer nada de esto. Se pone en medio, le dice, por favor, Teobaldo, no hagas nada, ¿no? No empeores las cosas. Y en ese momento Teobaldo quiere matar a Romeo, así que agarra la espada y quiere atravesar a Romeo, pero la espada pasa por el torso de Romeo, por la espalda, y a quien logra herir mortalmente es a Mercucio. Saca la espada Teobaldo, ensangrentada, se retira, y es ahí donde Romeo voltea y ve que Mercucio ha caído. Mercucio está con la herida, ¿no? Que está saliéndole sangre y Mercucio está intentando tapar, ¿no? Esta herida para que no salga más sangre. Y todo eso está observando Romeo y ¿sabes qué le pregunta? ¿Te han herido? Le pregunta eso Romeo a Mercucio cuando ve que Mercucio está en el suelo con la herida que está saliéndole sangre y le pregunta de esa forma. Romeo está en shock, ¿no? En ese momento solamente le pregunta eso, ¿te han herido? Y Mercucio, ironizando un poco, le dice, no, no es un pequeño rasguño, le dice, ¿no? ¿No te das cuenta? Es un pequeño rasguño. Ya sanará. Pero querido amigo, en poco tiempo quizás estés hablándole a quien estará bajo tierra, le dice. Y es ahí donde Romeo reacciona, ¿no? Perdóname, no quise que sucediera esto. Y ahí Mercucio empieza a decir, maldito los Montesco, maldito los Capuleto, maldito este odio. Yo, un gran espadachín, he sido vilmente asesinado de esta forma, sin atacar a mi verdugo. Manda a llamar a su criado y le dice, llévame, busca a alguien que me cure. Y mientras está llevándolo, le dice Romeo, perdóname, Romeo, por estas palabras, ¿no? Romeo entonces no sabe qué hacer y Benvolio viene y le dice a Romeo, Mercucio ha muerto. Así que Romeo saca la espada o agarra la espada que estaba en el suelo, va corriendo donde está Teobaldo, se enfrenta con Teobaldo y mata a Teobaldo, logrando así vengar la muerte de su amigo. Benvolio va corriendo, le dice Romeo, escapa, vienen los guardias. Romeo tiene que huir. Viene los guardias, viene la señora Capuleto, empieza a gritar, justicia, viene el señor, el príncipe de Verona, y va a sentenciar el príncipe de Verona, ¿no? Romeo tiene que ser desterrado. ¿Por qué? Porque Mercucio era pariente del príncipe de Verona. Así que el príncipe de Verona iba a sentenciar la muerte de Romeo, ¿no? O sea, sentenciado a muerte. Pero como se dio cuenta que Romeo vengó la muerte de Mercucio, de su pariente, o sea, luchó por el honor de su familia, por eso que lo va a perdonar y por eso que va a desterrar a Romeo, ¿no? Porque Romeo ha roto el decreto inicial, pero a su vez ha enfrentado a Teobaldo por el honor de su familia. Por eso que lo sentencia al destierro. Romeo se irá a Mantua, ¿no? El señor Capuleto le dirá al conde París que acepta para que pueda casarse con su hija, ¿no? Pero van a tener que retrasar un poco la boda por la muerte de su sobrino Teobaldo. En el acto número 4, Julieta va donde Fray Lorenzo a pedirle, ¿no? Ayuda porque le están obligando a casarse con el conde París. Así que el señor Capuleto le había dicho a Julieta, ¿no? Te vas a casar con el conde París unos días después, ¿no? Porque iban a programarlo como el jueves y ahora lo han programado al domingo, ¿no? O sea, unos días después, unos 3 días después. Así que de pronto Fray Lorenzo le dice a Julieta, no te preocupes, te voy a dar una pócima. Cuando llegues a tu cuarto vas a tomarlo, siempre y cuando estés sola, ¿no? Eso hará que supuestamente estés muerta, yo indicaré tu deceso
Además, mandaré una carta a Romeo sobre el plan que estamos indicando. Romeo vendrá donde estás tú en la cripta y los dos podrán ser felices. Huirán y yo podré decir a las familias lo que ha sucedido y al príncipe también, ¿no? Así que eso le dice a Julieta y por tanto Julieta va a hacerle caso a Fray Lorenzo. Va a tomar el brebaje cuando llegue a su casa, cuando esté sola, y la nodriza como la señora y el señor Capuleto van a pensar que está muerta y Fray Lorenzo anunciará el entierro de Julieta. Para eso Fray Lorenzo ha mandado a Fray Juan a Mantua. Le ha dicho, Fray Juan, lleva esta carta a Mantua, llévalo a Romeo, urgente. Pero Fray Juan, por desgracia, no llega a Mantua. Sucede que cuando estaba avanzando a Mantua, ¿no? Antes de llegar al pueblo, cerca a Mantua, hay un rebrote de una epidemia, porque estamos en un contexto de epidemia, ¿ya? Hay un rebrote y por tanto el pueblo cierra sus fronteras. Así que no puede Fray Juan avanzar a Mantua, porque hay un rebrote. Así que tiene que retornar. Pero quien sí ha llegado a Mantua ha sido Baltasar. Y Baltasar, que es el criado de Romeo, que no sabe el plan de Fray Lorenzo, le dice a Romeo que Julieta ha muerto. Por eso que Romeo va a comprar veneno y le va a decir a Baltasar, hay que retornar a Verona. Baltasar le dice, pero no puede retornar a Verona porque usted está sentenciado, ¿no? Si retorna a Verona va a ser encerrado y sentenciado a muerte, ¿no? La cuestión es que a Romeo no le interesa y decide, junto con Baltasar, retornar a Verona. Fray Juan se entrevista con Fray Lorenzo y le dice, no he podido llegar a a Verona, a Mantua, perdón, y no le he podido entregar la nota, le dicen, ¿no? Por eso que he retornado a Verona para indicarle esto, le dice a Fray Lorenzo. Fray Lorenzo se sorprende y se da cuenta que algo malo puede pasar. Así que Fray Lorenzo va corriendo, llegando a la cripta, ¿no? Al lugar donde estaba Julieta. Para eso, Romeo ha llegado con Baltasar y se van a encontrar con el conde París. El conde París le va a insultar a Romeo, le va a decir por tu culpa, ¿no? Julieta ha muerto. Así que se va a enfrentar contra el conde París y Romeo matará al conde París. Recuerda que el conde París es pariente de el príncipe de Verona. Así que Romeo mata al conde París. Le dice a Baltasar que cuide, ¿no? Que nadie se asome. Así que Romeo entra donde está Julieta. Al ver que Julieta está supuestamente muerta, cree Romeo eso, agarra el veneno y le dice algunas palabras, ¿no? Que pronto se encontrará con ella y toma el veneno. Mientras que Fray Lorenzo ha llegado donde está Baltasar y le dice, ¿dónde está Romeo? Le dice, está junto con Julieta. Vámonos, le dice, ¿no? Algo malo puede pasar. Va corriendo, pero Fray Lorenzo llega muy tarde porque Romeo ya tomó veneno y Romeo cae. Julieta despierta, ve a Romeo, intenta despertarlo, pero él no puede despertar ya. Julieta no entiende qué ha pasado. Fray Lorenzo le dice, ¿no? Vámonos, Julieta, que ya vienen los guardias, vámonos. Julieta le dice, no puedo marcharme sin Romeo. Fray Lorenzo y Baltasar empiezan a salir, pensando que Julieta está detrás de ellos, ¿no? Pero Julieta ve el frasco de veneno, agarra el frasco, quiere beberlo, pero no había nada. Así que agarra a Romeo, le da un beso, quiere succionar el veneno, pero nada. Por eso que Julieta, desesperada, en ese momento escucha a los guardias que ha atrapado ya a Fray Lorenzo y ha atrapado a Baltasar. Julieta decide suicidarse, pero no sabe cómo, y en ese instante observa una daga que Romeo tenía, así que con esa daga se suicida. Los guardias llegan y ya ven a Julieta muerta. Viene el príncipe de Verona, ¿no? Pero ante ello aparecen también el señor Capuleto, el señor Montesco, porque el señor Montesco se entera que Romeo ha retornado eh, a Verona, y el señor Capuleto se entera que algo ha sucedido en la cripta donde estaba siendo enterrada Julieta. Empiezan a discutir ambos, el señor Capuleto y el señor Montesco, y el príncipe Scala empieza a decir cómo es posible que a partir de este suceso aún sigan
enfrentándose, no se dan cuenta que producto del odio desmedido, estas dos criaturas han muerto, ¿no? Así que tenemos que saber qué es lo que ha sucedido. Es ahí donde Fray Lorenzo cuenta todo lo que quiso hacer, y después de contar todo esto, el príncipe de Verona señala entonces que debe de ser castigado los que deben ser cuestionados, pero a su vez, ¿no? Los dos padres tienen que darse cuenta del odio que ha causado estas muertes. Después de todas las palabras que hace el príncipe de Verona y te das cuenta de la noción de la razón, los señores Capuleto y Montesco aceptan su culpa, se dan cuenta de su error y deciden reconciliarse. Y con la reconciliación de estas dos familias finaliza la obra Romeo y Julieta. ¿Ya? Ahí te das cuenta entonces que al final prevalece la razón, ¿no? Porque las dos familias logran darse cuenta de sus errores, ¿no? Bien, esta es la historia entonces de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Hasta aquí, dudas, preguntas sobre esta obra. Todo ok, ¿no? Muy bien. En el PDF que vas a poder descargar, te he puesto también algunas características de Hamlet, ¿no? Una obra que ya está vinculada a esta concepción del barroco, ¿ya? Y también te he puesto algunos puntos relacionados a la poesía española con Garcilaso de la Vega, ¿ya? Algunas características, por ejemplo, Garcilaso de la Vega va a insertar el soneto, que era un elemento italiano, o sea, va a españolizar el soneto. Por eso que es considerado el gran sonetista español. Él pertenece a la escuela italiana o escuela petrarquista, ¿ya? Y tenemos la égloga primera, ¿no? Recuerda que Garcilaso utiliza o escribe tres églogas, pero la égloga primera nos habla sobre la historia de Salicio y Nemoroso específicamente, ¿no? Y también te he puesto algunas características de la égloga primera y un fragmento de la égloga primera sobre el monólogo de Nemoroso, ¿no? Para que lo tengas aquí y las características de este monólogo. Por ejemplo, el uso de la estancia, el tópico del lugar ameno, la descripción del paisaje, recuerda, la presencia de los epítetos, la presencia de la figura literaria llamada sinestesia y la idealización de la naturaleza que se ve reflejada en este fragmento. La obra dura, profesor, la obra sucede en 3 días, sucede entre un promedio de 5 días aproximadamente, ¿no? Porque recuerden que se conocen, se casan al día siguiente, ¿no? Se da el enfrentamiento, ¿no? ¿No? Después de casarse, al día siguiente se da el enfrentamiento, recuerden, y Romeo va a tener que huir a Mantua, ¿no? Después de esos sucesos pasan un día, 2 días, donde el conde París va a casarse con Julieta, recuerda que dan los preparativos, ¿no? Y es ahí donde un día después viene Romeo a Verona, ¿no? Y se da el suicidio, ¿no? O sea, un promedio de 5 días a 6 días. Pero los hechos fundamentales sí, en 3 días, ¿no? Los hechos fundamentales, ¿no? Pero recuerda que entre el desarrollo del destino de Romeo y el retorno de Romeo pasan entre 2 días, ¿no? Bien, vamos a enviarte el enlace para que puedas dar el examen. Ahí está. Ahí está el enlace a que puedas estar dando el examen. Son 3 preguntas de la clase de hoy para que puedas contestar. Y luego, ¿no? Responder algunas preguntas que están en pantalla.
Muy bien, ahora sí. Pueden estar respondiendo el examen en la pregunta 1, 2 y 3 relacionado a la obra Romeo y Julieta. A ver, vamos a responder algunas preguntas sobre la clase de hoy. Algunos ya han contestado el examen, algunos falta todavía, ¿no? Algunos ya han logrado contestar. Faltan solamente 2 personas. Mientras tanto, vamos a responder algunas preguntas, ¿ah? A ver, vamos con la pregunta número 1. ¿El Renacimiento tuvo influencia de la doctrina filosófica? Recuerda que esta doctrina filosófica lo que buscaba era un retorno a los componentes clásicos grecolatinos, ¿no? Efectivamente, el humanismo. Muy bien, Mónica. Ujú. El humanismo.
En la pregunta número 2 se caracteriza, son características del Renacimiento, excepto, dice, excepto, ¿no? Entonces sería el desequilibrio, porque es una característica del barroco. Muy bien, Mónica. La respuesta a la 2 es la B. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 3? Nos dice, considerando que el Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que marcó distancia con el modelo medieval, indique usted las afirmaciones que expresen algunas de esas diferencias entre el Renacimiento la época medieval. A ver, ¿el interés intelectual por la naturaleza? Sí. Eso va a ser un elemento del Renacimiento que no lo vamos a encontrar en la época medieval. El empleo de las lenguas clásicas como el latín, eso es un elemento que se desarrolla en la época medieval y que no es diferente al Renacimiento. En el Renacimiento también se puede utilizar el latín, pero no va a ser una diferencia del Renacimiento al elemento del medieval. La revaloración de temas afines al ser humano, o sea, el antropocentrismo, es una característica renacentista y no medieval. Correcto. La atracción por temas como lo heroico y lo amoroso no necesariamente va a ser una diferencia. Lo heroico en el Mio Cid y en el Renacimiento vamos a encontrar, por ejemplo, algunas obras épicas, ¿no? Orlando el Furioso, por ejemplo. Entonces, hay elementos heroicos tanto en el Renacimiento como en el medieval. Así que no puede ser una diferencia. 1 y 3. Respuesta la B. Muy bien, Mónica, la respuesta es la B. En la pregunta número 4, la siguiente imagen, esta imagen que estamos viendo, inspirada en un pasaje de la tragedia de Romeo y Julieta, ¿qué escena de la obra aludida representa? Exacto. Se presenta el suicidio de Julieta por apuñalamiento frente al cadáver de su esposo Romeo. Respuesta en la 4, la D. Muy bien, Mónica, muy bien, Angie. Pregunta 5. ¿Es apreciable en la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare? Mira, acá nos dice Romeo Capuleto, pero tú bien sabes que no es Capuleto Romeo, sino Montesco. Así que no puede ser la respuesta, ¿no? Si fuese Romeo conoció a Julieta en una fiesta de disfraces, ya puede ser, ¿no? Pero no, falso. Teobaldo asesinó a Mercucio, sí, pero luego dice, tras un plan muy bien trazado. O sea, Teobaldo quería matar a Mercucio y había planeado, no, ¿sí o no? ¿No? Si no fue de forma casual. Fray Lorenzo unió a Romeo y Julieta por recomendación del príncipe, falso. Entonces, la respuesta es la de Romeo compra un tóxico, un veneno, para poner fin a su vida al enterarse de la muerte de su amada Julieta. Muy bien, Angie, muy bien, Mónica. Respuesta la D. Pregunta 6. Tres discordias civiles nacidas de una vana palabra han por tu causa, viejo Capuleto, por la tuya, Montesco, turbado por 3 veces el reposo de la ciudad y hecho que los antiguos habitantes de Verona, despojándose de sus graves vestiduras, empuñen en sus vetustas manos las viejas partesanas enmohecidas por la paz. ¿Quién está diciendo estas palabras? ¿Y quién sentencia, no? Si volvéis en lo sucesivo a perturbar el reposo de la población, vuestras cabezas serán responsables de la violada tranquilidad. ¿Quién logra dar esa sentencia? El príncipe Escalus, ¿no? Exacto. Así que la respuesta en la 6 es la C. Muy bien, Mónica. La respuesta es la C. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 7. Sobre Romeo y Julieta. ¿Romeo logra casarse en secreto con su amada Julieta? Correcto. ¿Teobaldo, enterado del matrimonio de Julieta, reta a Romeo? No. Teobaldo no se entera del matrimonio, ¿no? Recuerda que es un matrimonio clandestino. Más bien, Teobaldo se entera que Romeo fue a la casa de los Capuletos, ¿no? Pero no se entera del matrimonio. Julieta es obligada por su primo a casarse con el conde París, falso, por su padre. Romeo se suicida tomando un narcótico que le dio Fray Lorenzo, falso, no le dio Fray Lorenzo, lo compró. Julieta al despertarse va a encontrar muerto a Romeo y
Se suicida. Correcto. Respuesta, la C. La 7 la C. Efectivamente. Correcto, Mónica. Y por último, con esto nos vamos. Fray Lorenzo dice, ¿qué cambio es este, Santo San Francisco? Dice, ¿no? ¿Olvidaste tan pronto a Rosalía? Mira cómo aparece en tu mejilla sin que se haya borrado todavía la mancha de una de tus viejas lágrimas. Con respecto al fragmento citado, señale usted el enunciado correcto. Mira, lo que está diciendo Fray Lorenzo le está indicando a Romeo, ¿no? ¿Qué le está señalando? Exacto, le está exhortando la conducta de Romeo por su fragilidad amorosa, por enamorarse, ¿no?, de otra persona tan rápido. Muy bien, la respuesta a la 8 la B. Hasta aquí nos quedamos entonces. Nos vemos hasta la siguiente clase. La siguiente clase vamos a hablar sobre la literatura española, la Edad de Oro, específicamente la novela de la Edad de Oro. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Buenas noches para todos ustedes. Nos vemos.